Y comenzaré con una lectura de la palabra para que el Espíritu nos guíe. Les leo el profeta Isaías desde el capítulo 15, versículo 5. Su corazón por Moab grita, sus fugitivos no paran hasta Zoar. La cuesta de Luhit la suben llorando, y por el camino de Joronaín dan gritos desgarrados. Las aguas de Ninrín son un sequedal, y se ha secado la hierba, se agostó el césped, no hay verdor. Por eso hicieron ahorros y sus reservas allende el arroyo de los sauces se las llevan. Los gritos han rodeado las fronteras de Moab, hasta Eglaín llega su ulular, en Beer Elín su ulular. Las aguas de Dimón están ensangrentadas, pero más añadiré contra Dimón, para los escapados de Moab un león, y para los que queden en su suelo. Palabra de Dios. Pues el rol de la familia en estos tiempos, uno diría que lo esencial de la familia y su más grande responsabilidad es obviamente tener a Dios en el hogar, porque no hay absolutamente nada más importante que eso. Yo le digo a la gente a veces, si un alma del purgatorio se apareciera y tuviese una sola cosa que decir, diría, santifiquen su vida. Sería lo único que diría, porque no hay nada más importa. Y uno no puede santificar su vida sin tener a Dios en el corazón. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, ¿cuál es el rol de la familia en estos tiempos? Asegurarse de que todo lo que hacen, todo lo que viven, lo vivan con Dios. Y que Dios esté primero en todas las cosas, siempre. Que ese primer mandamiento sean verdaderamente los cimientos de ese hogar, los cimientos de esa familia en todo lo que hacen, en lo que viven, en todo lo que planean, en lo que sueñan, también en sus dudas, en sus miedos, en su incertidumbre y angustia. Dios tiene que estar ahí, porque nosotros somos seres humanos muy limitados y tenemos momentos imperfectos, casi todos, especialmente los que vivimos sin Dios, que no todo el tiempo tenemos la fortaleza y la fidelidad para estar integrados en Dios en todo lo que hacemos. Y las veces que nos desintegramos, quedamos totalmente vulnerables y frágiles, y lo más seguro es que terminamos confundidos. Y entonces hay que regresar a Dios para que nos organice. Pero la realidad de la familia de hoy en estos tiempos es que si no se integra 100% a Dios, este vendaval se la lleva. Y hay muchas circunstancias en la familia de hoy con relación a los hijos. Por ejemplo, la juventud está viviendo un mundo intercomunicado, globalizado, un mundo que prácticamente pertenece a Internet, ¿no? Los jóvenes tienen sus maestros en Internet, y la influencia mala y buena la reciben de ahí. Ustedes se dan cuenta el nivel de actividad que hay de la juventud hoy con las redes, es increíble. Bueno, y no solamente la juventud, pero cuando hablamos de la juventud, que es el futuro de la iglesia, el futuro del mundo, de la sociedad, vemos que es una juventud extremadamente influenciable, ¿no? Porque se ha perdido mucho la integridad moral, se han perdido los valores, los principios espirituales, y por lo tanto la juventud fácilmente es arrastrada por toda clase de ideologías y filosofías que no tienen nada que ver con Dios, y que en un momento dado terminan viviendo como una doble vida. En una vida viven toda esa fe que le inculcaron los padres con esos cimientos, y le pueden decir a la madre o al padre, pero yo creo en Dios, pero en mi corazón no quiero hacerle mal a nadie. Entonces, en cierta forma, la madre queda como tranquila diciendo,
pero es que no quiere hacerle mal a nadie y cree en Dios. Y ya tristemente acepta eso como algo que es bueno. Y obviamente no es bueno, pero tampoco se puede forzar a nadie a que obedezca a Dios de la forma que nosotros lo obedecemos. Entonces, aquí viene toda esta cultura que tenemos que administrar desde la fe, sin violentar a esos seres queridos, para poder mantener la amistad con ellos. Porque lo más grave que pasa en la familia con los hijos es perder la amistad. Porque podemos estar de acuerdo en no estar de acuerdo. Es muy importante lograr eso. Porque des en cuenta lo que yo les decía en la reflexión pasada sobre las sectas que hay en iglesia. Las sectas que hay en iglesia es gente que no está de acuerdo con que otros estén en desacuerdo con ellos. Entonces se crea la desarmonía y se crea las sectas. Pero cuando nosotros tenemos una conciencia clara sobre eso, entonces los hijos se mantienen siendo nuestros amigos a pesar de las diferencias que hay, por todas las ideologías en que entran, las filosofías en que entran y su forma de pensar, que ya no tiene nada que ver con la fe que se les inculcó. Entonces, ¿qué hace la familia hoy con relación a estos tiempos que viven todos estos elementos que por encima mencionamos? Porque son tantos, no terminaríamos de enumerarlos. Pero lo más importante que hace la familia, primero, es, como dije al principio, mantener a Dios presente en el hogar. En lo posible uno debe tratar siempre de orar en familia, ¿sí? Aunque sean los esposos, si es que los hijos ya se están alejando de Dios. Por lo menos que los hijos vean esa barca que tiene luz y que está unida en la oración, aunque ellos no participen. Pero de todas maneras en la barca va la luz, y mientras que la luz está en la barca, todos están embarcados. Es como el sentido espiritual, o más bien místico, de un cenáculo. Por eso el cenáculo es tan poderoso, ¿no? El cenáculo quiere decir un grupo de personas que se reúnen a orar y están orando el rosario, por ejemplo, y cuando se reza el rosario en comunidad, el rosario siempre es perfecto. ¿Y por qué? Porque aunque uno se eleve en un Ave María o se pierda en toda una década del rosario, los demás están concentrados. Entonces, al final del rosario se hizo perfecto. Aunque hubiese sido uno solo que estuvo concentrado de 10 que estaban ahí. Pero siempre el cenáculo es perfecto. Por eso la palabra dice, cuando dos o más se reúnen, yo estaré entre ellos. Y es porque esa unión de corazones crea un ambiente perfecto de oración. Y por eso la vida en comunidad es tan bendecida. Eso no quiere decir que si uno está solo no recibe esas bendiciones. Pero estamos hablando de la fuerza en batalla espiritual y sobre todo en la familia. Cuando la familia tiene la tradición de orar unida, aunque sean los esposos, los hijos están protegidos, porque en el mundo espiritual eso equivale a lo mismo que dije el cenáculo. Padre y madre están orando y los hijos están por ahí esparcidos y no quieren participar. Pero de todas maneras, esos padres cubrieron todos los hijos, porque Dios bendice esa unión, ese sacramento matrimonial, que sus frutos son los hijos y por lo tanto quedan cubiertos con las oraciones de los padres. Ahora, hay que tener mucho cuidado en no confundirnos con las prácticas religiosas. Los jóvenes a veces tienen que caminar el mundo, y muchos de los pasos que dan caminando en el mundo son pasos que se dan fuera de la religión, y por lo tanto no participan religiosamente en la comunidad de oración de la familia. Pero eso no quiere decir que se fueron y que están perdidos en el mundo. Hay que tener mucho cuidado con eso, sino que cada uno tiene que vivir su experiencia en el mundo, y cada uno es moldeado por Dios en una forma diferente. Y Dios no interfiere en nuestro libre albedrío. Dios deja a cada persona que descubra este mundo temporal
no le importa los errores que llegue a cometer, porque Él se glorifica en todas las cosas y de todo puede hacer una construcción que eleve al ser humano al final hacia donde Él quiere, que es hacia la salvación. Cuando la familia ha sido edificada en Dios porque los padres están con Dios y se unen en Dios todo el tiempo, los hijos siempre tendrán la protección por muy perdidos que se vean, porque lo que importa es la salvación del alma. Eso es lo que importa al final, ¿no? Entonces en algún momento el Señor va a actuar, porque Él es más fiel, Él es el fiel de los fieles. Y si nosotros somos fieles a Dios, Él nos dará más, Él será más fiel. Hay que abandonarse en Él. Yo tengo 2 hijos que no están en la fe. Cuando yo regresé a la iglesia, ya ellos eran hombres independientes y tenían sus propias vidas, y yo me reuní con ellos y les expresé todo lo que había aprendido, que el Señor se me había aparecido y todo lo que pasó, y les pedí perdón por no darle la fe, por haber crecido sin la fe. Eso no hizo que entonces entraran corriendo a la iglesia, ¿no? Hasta el sol de hoy todavía no ha sucedido, pero yo hice lo que tenía que hacer, que fue testificar. Después, de ahí en adelante, lo que he hecho es consagrarlos todos los días a Dios. Pero por misma inspiración del Espíritu en mi vida, yo se los entregué al Señor y ya me desentendí de estarle llorando a Él, sino que se los entregué al Señor, confiando en Él. Y sé que Él sabe qué es lo que tiene que hacer. Yo no puedo, porque eso se sale de mis manos. Por eso, cuando uno entiende qué es lo que tiene que hacer en su vida con relación a los demás, lo primero que hay que hacer es confiar en Dios y consagrarle todo lo que nosotros no podemos hacer por medios humanos. Hay cosas que no se pueden hacer por medios humanos, como cambiarle el corazón a otro ser humano. Eso no lo podemos hacer nosotros. Solo Dios, que creó ese corazón, sabe cómo ese corazón se puede cambiar. Solo Él. Ningún ser humano lo puede hacer. Que Dios puede utilizar a un ser humano como instrumento para que otra persona cambie, eso no fue el instrumento que lo hizo, sino el Espíritu Santo a través de una persona, por algo que hizo, que dijo, que cualquier situación que se da para que una persona cambie, ¿no? Y pasan cosas muy extrañas en la forma que Dios actúa, cosas absurdas para los demás, pero que son perfectas para Dios, y así cambia los corazones. Por lo tanto, uno siempre debe tener la conciencia de que la familia se mantiene unida en Dios si hay elementos en la familia que están con Dios. Y cuando San Pablo está en la cárcel y con su compañero están cantando salmos y todo esto, y hay un temblor de tierra y se abren las celdas y el carcelero se va a suicidar pensando que se escaparon, y San Pablo le grita: no lo hagas, aquí estamos todos. Entonces el carcelero, muy impactado con eso, se los lleva a su casa, los alimenta, les cura las heridas y les dice: ¿qué debo hacer para salvarme? Y San Pablo le dice: confiesa que Jesús es el Señor y tú y toda tu casa se salvarán. Y es muy importante entender lo que San Pablo dijo: tú y toda tu casa se salvarán. Es la promesa del Señor. Si nosotros somos fieles como familia, los padres, a veces son los hijos los que están convertidos y los padres no. Yo conozco muchos casos de esos. Hay casos en que los padres que son católicos, que se han alejado de Dios, llevan un hijo al colegio, que es católico el colegio, y el hijo empieza a participar en la iglesia, en el colegio, y entra en una vida ya de la iglesia, y se enamora de Dios en la iglesia, y comienza a llegar a la casa a hablarles de la iglesia y de Dios, y finalmente los padres terminan otra vez regresando a la iglesia, porque el hijo floreció en la iglesia. Y son el caminar de Dios con la familia en el bautismo, porque el bautismo es un lenguaje interior y le habla al alma. Entonces Dios utiliza todos los medios para renovar una familia, pero lo importante es que si nosotros somos familias que estamos renovadas en la fe y somos gente de oración, para mantener
la protección de la familia, nosotros debemos mantenernos en oración, pero sobre todo que esa oración sea oración espiritual, porque la rezandería no es espiritual. ¿Sí? Cuando uno reza por rezar maquinalmente, porque hay que hacer el rosario hoy, porque hay que hacer 2 oraciones antes de acostarme, porque debo hacer una oración cuando me levanto, y estoy viviendo de acuerdo a la ley, con la religión, eso no tiene espíritu. Pero cuando yo tengo espíritu en la oración, esa oración tiene vida, y esa oración se desplaza y bendice a todos los que el Señor me confió. Por eso, desde mi corazón, yo tengo que saber cómo orar. Y la forma de saber cómo orar es en el amor de Dios, que es en su espíritu. Por eso hay que entrar en el espíritu de Dios para orar de verdad y no simplemente para rezar. Y hay que tener eso muy claro para que la oración sea poderosa, para que la oración sea espiritual. Y teniendo eso claro, la familia se mantiene unida espiritualmente, como hablaba yo del cenáculo. Aunque alguien se durmió, los otros estaban despiertos. Entonces supongamos que los hijos se durmieron de la fe y están en el mundo, pero los padres están despiertos en la fe y no son esclavos del mundo. Entonces ellos mantienen el faro prendido para que los demás no naufraguen. Y eso hay que tenerlo claro, ¿no? Eso no quiere decir que entonces uno ya no le habla de Dios a los hijos, ya no sé qué. No, todo tiene que vivirse dentro de la prudencia, dentro de la amistad, dentro del sentido del humor, porque nadie va a creer en una religión que no tiene caridad. Nadie va a creer en eso. Cuando alguien le quiere imponer a otro las cosas que son de Dios, las odian, porque no puede ser, es una contradicción. Eso no entra con rejo, como dicen, ¿no? Esto entra es con el amor, con el corazón, así entra la fe. La fe entra donde pertenece, en el amor de Dios, porque la fe es Dios y es el amor de Dios. ¿Y cómo la vamos a transmitir? Solo con el amor de Dios. Aquellos que andan descargando en el libro la ley en la cabeza a los demás, pensando que así los van a traer a Dios, esos no traen a nadie. Lo que hacen es ahuyentar la gente de Dios, porque es, como decían en la antigüedad, la letra con palo entra, sí, pero la fe no entra con palo. Por eso, miren que los musulmanes tienen como costumbre forzar a la gente a que se conviertan al Islam, y si no se convierten los matan, ¿no? Obviamente que esto es como un bestialismo, ¿no? Pero porque el amor de Dios no se manifiesta en esa forma. Nosotros comunicamos un Dios de amor, y por lo tanto debemos tener un lenguaje de amor cuando hablamos de Dios. Es la única forma. Hay veces que la gente se renueva espiritualmente porque ha estado muy alejada de Dios mucho tiempo y entra en la iglesia como en una luna de miel. Y algunos se vuelven tan radicales que se vuelven fanáticos, ¿no? Entonces ya quieren forzar a todos a que se conviertan y están atormentados porque nadie en la familia está con Dios, y yo qué voy a hacer. Y uno le dice, pero mire, si usted también estaba lejos de Dios y acaba de entrar, dele gracias a Dios que usted entró, ahora póngase a rezar por ellos, pero deje de importunarlos con su conversión. Usted tiene que demostrar a ellos con sus hechos y su conducta, con su transformación de vida, de que usted de verdad cambió. Pero eso hay que darlo a entender con los hechos, no con las palabras, y no con el fanatismo, y no con la radicalidad de exigir que todos los demás se conviertan porque yo me convertí. Eso no tiene amor, ese no es el lenguaje de Dios. Por eso San Francisco de Asís le decía a sus frailes, id, y si es necesario, usad las palabras, porque se trataba de que ellos fueran y caminaran por esas veredas y lugares donde ellos vivían, pero que caminaran llevando a Dios en sus corazones. Y muchos jóvenes seguían esos frailes y ni sabían por qué. Se iban detrás de ellos porque ellos llevaban la luz, llevaban la fuerza y se enamoraban de eso, y no habían dicho nada. Y desen cuenta que mucha gente, y yo conozco mucha y seguramente ustedes también, hay gente que en su trabajo está rodeada de gente de toda clase, gente con fe, gente sin fe, gente de sectas, gente de cultos raros, de todo. Pero
cuando uno está lleno de Dios, en el silencio de su presencia, es mucho el impacto que da, porque el Espíritu habla desde el corazón de uno. Y el Espíritu no habla necesariamente con palabras. El Espíritu se manifiesta y la presencia de Dios es así. ¿Cuántas veces ha estado usted por ahí en algún lugar solo y de repente se encuentra lleno de Dios? En un momento, lleno de Dios. Dios está con usted y usted siente su presencia y usted termina orando y es un momento con Dios. Y no porque Dios hubiese estado ausente, sino que hay veces que se manifiesta en una forma extraordinaria. Y esto es lo que a veces vive gente que no conoce a Dios cuando tiene gente de Dios cerca. Incluso cuando caminamos por la calle entre las multitudes, si nosotros vamos llenos de Dios, bendecimos toda la gente que cruza por el lado nuestro. La bendecimos. No sabemos lo que Dios hace con cada uno, pero tengan la seguridad de que Dios hace algo con cada persona que nos cruzó cuando vamos llenos de Dios. La oportunidad tan grande que es ir en un avión, en un tren, en un camión, donde ustedes vayan llenos de Dios, tengan la seguridad que Dios los está usando. Dios está irradiando su amor desde su corazón. Por eso, el día que comparezcamos como católicos ante el tribunal de Jesús, ese día nos vamos a dar cuenta cuánto de nuestra vida vivimos integrados en el amor de Dios. La gran mayoría de las almas en el purgatorio lo que están haciendo es llenando de amor los pasos que no tenían amor. Por eso se habla de a veces almas tener que estar tanto tiempo en el purgatorio. Yo cuando me confieso, muchas veces le digo al Padre, Padre, yo me acuso de todos los momentos que he caminado sin el amor de Dios, porque sé que Dios en esos momentos no me pudo utilizar. Y quién sabe cuántas bendiciones hubiese podido el Señor repartir a gente que tanto lo necesitaban si yo hubiese estado lleno de su amor. Pero a veces camino con el amor propio. ¿Cuántas veces no estoy disgustado con alguien? Estoy vacío del amor de Dios porque estoy lleno de ira, estoy lleno de inconformidad. ¿Cuántas veces las preocupaciones de este mundo temporal se toman todo mi ser y se convierten en mi prioridad? Mis miedos, mis angustias, mis frustraciones son mi vida y estoy lleno de eso. Yo no llevo a Dios en esos momentos, estoy vacío de Dios y por lo tanto Dios no me puede usar, ¿no? Entonces uno tiene que tener una economía del alma muy clara de cuánto tiempo me gasto yo en mí mismo y cuánto tiempo camino con Dios. Esto es definitivo. En la vida de familia, como padres de familia, por ejemplo, usted tiene que mirar bien cuánto está usted verdaderamente dispuesto a tener el amor de Dios para todos los de su casa y no está simplemente ensimismado, metido en sus cosas y ausente del amor, y lo cruzan sus hijos, lo cruza toda la gente y usted los mira y como un robot les contesta, pero usted no está ahí, su corazón no está ahí, usted está en todo menos ahí. Esos son momentos que se pierden, porque algo que tiene que aprender uno como familia, y sobre todo en un mundo tan confuso como el mundo de hoy, es aprender a estar presente. Eso es un arte increíble, porque miren cómo es de común hoy los desórdenes de atención. Ya son hasta un caso psiquiátrico, pues, ¿no? Hasta medicamentos hay para eso. ¿Y saben por qué? Lo que falta es espiritualidad. Si la gente tuviese amor, no se distraería con nada. Eso es lo que pasa, ¿no? Uno estaría donde debe estar, en el momento donde está, viviendo ese momento. Es lo que uno tiene que hacer, ¿no? Y desen cuenta ustedes cuántas veces está usted con otras personas y usted no está ahí. Usted está en otro lado. Es más, para no ir muy lejos, ¿cuántas Eucaristías usted ha estado ausente? A la mayoría de la gente le pregunta, ¿cuál fue la primera lectura? No saben, no se acuerdan, ni del Evangelio. ¿Por qué? Porque no estaban ahí. Ahora, cuando usted vaya a ser tomado cuentas ante Dios, hay muchas Eucaristías que usted no compartió, que usted no estuvo ahí, aunque cree que estuvo ahí. Hay gente que va a misa todos los días,
pero ¿cuántas misas de esas estuvieron ahí? Entonces esas misas donde no estuvieron ahí, eso no vale nada, porque usted no estaba ahí, usted estaba en otro lado, y las cosas de Dios son ordenadas. Si usted está en desorden, eso no le vale, no le vale. La gente dirá, pero Dios es justo, Él sabe que yo fui, Él sabe que yo quería estar ahí. Sí, Él sabe eso, pero Él también sabe que usted lo puede hacer mejor. Él supo que Pedro caminó por el agua, Él lo supo, Él lo vio. Pedro mismo le preguntó al Señor, si eres tú, Señor, que pueda caminar sobre el agua. Y se fue a caminar y caminó. Pero ¿qué pasó? No llegó, se empezó a hundir. Y el Señor quería que él llegara. Y por eso cuando lo sacó le dijo, hombre de poca fe. ¿Por qué? Porque Él quiere que lo des todo y lo hagas bien. Entonces, ¿usted va para misa? ¡Ah, qué bueno! Eso es muy bueno hacerlo. ¿Para misa? Sí. Eso es una gran alabanza a Dios. Pero llega a la misa y no está ahí. Entonces, ¿ustedes creen que el Señor está feliz con eso? No, no está feliz con eso, porque ¿para qué fue? ¿Para qué fue? Si no está ahí. Entonces, es mejor no ir. Si usted no está preparado para ir, no vaya. Sí, porque eso es absurdo que vaya. Y ahora estoy hablando para aclarar bien esto, que hay gente que es experta en malinterpretar las cosas, y por eso hay que desmenuzar a veces las cosas. No me refiero a personas que tienen una condición de salud. Hay personas que no están bien de salud y no pueden concentrarse bien, porque están en medicamentos, o están pasando por una tragedia terrible en su vida, o algo así. Entonces obviamente que no van a estar concentrados. Esos tienen la bendición de Dios, porque es un caso particular. Pero una persona que esté relativamente bien, y llegue ahí y no esté, ese sí no está en lo que es, ¿no? Y esto lo debemos tener claro. Por eso, el don de la bendición de Dios para la familia en el tiempo de hoy es nuestra fidelidad, pero también nuestra disciplina, porque nosotros debemos ser gente de estricta disciplina, pero estricta. Y a la gente se le olvida de que la disciplina es absolutamente básica en todo lo que hacemos. Básica. Usted tiene que aprender a comer, usted tiene que aprender a descansar, usted tiene que aprender a vestirse, usted tiene que aprender a caminar bien, usted tiene que aprender a hablar bien, usted tiene que aprender a pensar bien, a sentir bien, a amar bien. Todo hay que aprenderlo bien. Y cuando usted se concientiza y se convierte en una persona espiritual, comienza a organizar todo su ser, todo por dentro y por fuera. Es como las tentaciones. Hay personas que están casadas y aparentemente son fieles a su esposa o a su esposo, pero por dentro están llenos de tentaciones consentidas de impureza. Por ejemplo, ¿no? El Señor nos ha enseñado que el que miró a otro con deseo ya pecó, ¿no? Entonces, la castidad tiene que ser por fuera y por dentro. Y lo mismo tiene que ver con cualquier otro pecado. Uno tiene que limpiar adentro y afuera. Es un trabajo arduo y debe ser permanente. Entonces, hay que ser muy estricto. Tenemos que ordenar todo. Y cuando ordenamos todo, todo funciona para la gloria de Dios. Y el Señor, nosotros le damos un poquito y Él nos da mucho más. La prueba está que por la misericordia de Dios, Él es tan bueno que nosotros hacemos cosas pequeñitas buenas y Él nos defiende de inmensos peligros. Por una sola dádiva que nosotros damos de amor, de caridad con alguien, o servicio a su iglesia en la forma más pequeña, y el Señor nos da mucho, porque así de grande es su misericordia. Por eso el trabajo nuestro es aprender a darnos sin condición. Y la familia, aprendiendo a darse, es la familia que no está atormentada porque los frutos de la oración no se ven. Ustedes han visto que hay padres de familia que dicen, pero rezo y hago novenas y hasta ayunos y nada que cambian. ¿Qué voy a hacer? El Señor no me oye. Eso no es rezar. Eso no es rezar. Porque la verdadera oración es la oración incondicional. Es la oración que yo oro, confío en el Señor, espero y me olvido.
¿sí? Porque ya quedó en manos de Él. Pero si yo estoy pendiente a ver cuándo me la responde, cómo me la responde, y si no la responde, cuándo, a ver qué pasó, ¿será que no me oye? Y uno encuentra gente que dice, ¿usted conoce una novena bien poderosa para convertir a mi marido? Sí, no es magia, no es magia. La relación con Dios es una relación incondicional, porque Él es un Dios incondicional. ¿Usted quiere comunicarse con Dios? Comuníquese en su amor, como Él se comunica con usted. Dios es un Dios perfecto y por lo tanto es incondicional. Y si usted quiere unirse a Él en oración, hágalo incondicionalmente. Esa es la oración perfecta. Usted va donde Él, usted le presenta su caso y ya lo deja ahí lo dejó. Él es el que sabe, usted no sabe. Usted no sabe si lo que le está pidiendo es bueno para usted, aunque lo justifique de 1000 maneras, pero Él es el que sabe si es bueno para usted. Por lo tanto, ¿qué se va a poner a esperar que Él le responda de acuerdo a sus expectativas? Eso es imperfecto, eso es condicional, eso no es de Dios. Eso es humano, completamente humano, eso es imperfecto. Y claro, somos imperfectos. Pero cuando oremos, entremos en la perfección del amor de Dios, porque estamos orando en el Espíritu. La oración en el Espíritu es una oración con el Espíritu Santo. La palabra dice que el Espíritu Santo es el que sabe y se expresa en gemidos inefables que no podemos comprender, pero sabe cómo hablarle al Padre por medio de la oración. Y entonces, teniendo en cuenta eso, nuestras oraciones se elevan a Dios y ya nosotros sabemos que Dios las recibió y Él sabrá qué hacer. Sí, de acuerdo a lo que sucede en nuestra vida, ahí quedó. Muchas oraciones quedan en silencio, y no pasa nada. Pero Dios se encarga, Él se encarga. Y sobre todo, yo siempre le digo a Dios, aquí está mi necesidad. Si tú no quieres concederme esto, dame la gracia de no necesitarlo o de no volver a pensar en esto, por mucho que sea tan importante, no importa, pero que me dé la gracia de quedar en paz y no esté ahí pendiente a ver cuándo lo va a responder. Es como si uno está enfermo, entonces lo que está pidiendo es sáname, 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 y 50,000 novenas y esto, y sáname, y sáname, y sáname. Esto no es correcto, porque si uno tiene una enfermedad, pues por algo se la dio el Señor, ¿cierto? Lo único que uno tiene que hacer es, Señor, purifícame y santifícame con esta prueba de salud. Y si tú quieres, sáname. Y si no, dame la fuerza para vivir esto. Eso es. Esa es la forma perfecta de vivir con Dios. Y así tenemos a Dios en el corazón. Lo tenemos en paz, sin condición, sin ninguna condición. Porque es muy común, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ese por qué es rebeldía. Eso es una rebelión del ser. Nunca por qué, jamás. Eso es tentar a Dios. Uno no puede tentar a Dios. Uno siempre tiene que ser humilde. Cualquier cosa que le suceda, entréguesela al Señor. Y así, en esa forma, está uno en paz. Así le duela lo que le duela, así tenga el problema que tenga, así esté ya al borde del final de cualquier cosa que está viviendo. Sin embargo, si usted cree en Dios y usted se lo confió a Dios, ya no se preocupe. Lo importante es estar en Dios. Por eso decíamos, ¿cuál es el rol de la familia en estos tiempos? Es estar con Dios. Ese es el rol. Que usted sea ese testigo de la luz en su familia. Es que la familia nuestra envuelve a muchas personas, incluso almas en el purgatorio, y tenemos que estar conscientes de que somos responsables de mucha gente con nuestra acción, buenas y malas. Las malas disminuyen las bendiciones de la familia, las buenas aumentan las bendiciones de la familia. Entonces, si uno tiene caridad, si tiene compasión por los demás, uno busca cómo aumentar las bendiciones de su familia a través de nuestra fidelidad. Esa es la forma en que aumentamos las bendiciones. Por medio de nuestra disciplina, nuestra fidelidad, nuestro amor y confianza en Dios, de vivir una vida recta, de buscar ser mejores personas todos los días,
de tener un corazón caritativo, compasivo, generoso, un corazón que tiene tolerancia, un corazón que tiene caridad. En esa forma nosotros somos los instrumentos del amor de Dios y Dios bendice a todos los nuestros. Y es más, bendice a todos los que nos rodean. Y es más, bendice hasta los extraños que cruzan nuestro camino a través de nosotros. Yo me acuerdo, hace mucho tiempo estaba en una estación de tren por allá en Polonia y hacía mucho frío y estaba sentado esperando un tren que todavía tardaba para llegar. Y de pronto había una niña corriendo así al frente mío, tendría por ahí 6 o 7 años. Y de un momento a otro se vino corriendo hacia mí y en polaco me dijo no sé cuántas cosas, pero lo más increíble de todo es que me bendijo así, despacio, con una oración hermosa y se fue. Y ya no la vi más, se fue. Yo dije, pues, ¿quién me bendijo? Pues fue Dios que me bendijo, ¿no? Y sentí un alivio porque no me había dado cuenta que estaba cansado, que estaba abrumado por tener que esperar tanto rato en la estación. Habían muchas cosas en mi corazón de las cuales no había estado consciente, pero me hice consciente cuando recibí la bendición porque quedé en paz y ya me levanté y fui a buscar un café y hice esto y ya era otra persona que el que estaba sentado antes de la bendición y fue una niña. Pero es que así es Dios, esa es la forma en que Dios actúa. Y nosotros cuando estamos pendientes para mirar con cuidado cómo se mueve la mano de Dios en nuestra vida, entonces somos gratos. Dios ama la gratitud, que la gratitud es una bendición, acción de gracias a Dios. ¿Cómo amo yo a Dios en acción de gracias? Descubriéndolo en mi vida, descubriéndolo. Si Dios es omnipresente, por lo tanto, lo que sucede en mi vida es obra de Dios, todo. Entonces, si yo soy agradecido, lo estoy glorificando en todo momento. Gracias, Señor, porque sé que tú estás acá, porque sé que esto lo permitiste, porque sé que esto es tu obra, estas son tus manos. Miren ustedes que cuando vemos las grandes pruebas que hay a estos grandes apóstoles y profetas, que son pruebas que el diablo solicitó, sin embargo, nosotros no podemos quejarnos de lo que el diablo nos hizo, sino darle gracias a Dios que permitió la prueba, porque confió en que nosotros la íbamos a pasar y encima de todo confió en que nos íbamos a santificar con esa prueba. Hay que glorificarlo entonces. Entonces, si tenemos un corazón grato, siempre glorificaremos a Dios por todo lo que hace en nuestra vida. Voy a terminar con una oración, con una lectura de la palabra. Y les voy a leer de la epístola a los Colosenses, en el capítulo 1, desde el versículo 24. Dice, trabajos de Pablo en servicio a los gentiles. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo lo que falta a las tribulaciones de Cristo en mi carne, en favor de su cuerpo que es la iglesia, de la cual he llegado a ser ministro conforme a la misión que Dios me concedió en orden a vosotros para dar cumplimiento a la palabra de Dios, al misterio escondido desde siglos y generaciones, manifestado ahora a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria, al cual nosotros anunciamos, amonestando e instruyendo a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de presentarlos a todos perfectos en Cristo. Por esto precisamente me afano, luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios porque Él nos ama y cuida de nosotros y además conoce lo que cada corazón que está aquí presente necesita, y además que conoce el lenguaje íntimo de nuestra alma, es el único que lo conoce, y por eso cuando Dios nos reúne como estamos reunidos hoy, Dios nos habla,
pero nos habla con un amor tierno al fondo de nuestra alma, y lo que hace es acariciarnos, contemplarnos, animarnos, llenarnos de esperanza. Yo digo, ¿cómo se distingue el Espíritu Santo en sus manifestaciones? En una sola cosa se distingue, que cuando habla nos llena de paz. El que venga a sembrarnos miedo y a quitarnos la paz es un instrumento del diablo. Dios no deja a su pueblo confundido, ni angustiado, ni con miedo. Dios, cuando viene, nos habla para amarnos, nos habla para fortalecernos, nos habla para renovarnos interiormente en la fuerza del Espíritu que ya nos dio, y por eso Él nos renueva con su amor y nos llena de paz. De lo contrario, no fue Dios el que habló, no es nada que tenga que ver con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es fortaleza, es esperanza, es paz. Y eso es lo que pedimos, que el Señor nos llene de eso, para que sin importar las pruebas que usted está viviendo en su vida, tenga paz, gozo y esperanza en su corazón. Amén.